Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Sugel, hoy tenemos un tema sumamente interesante. Tú predicaste hace un tiempo acerca de valores invertidos y aplicaste esto a la situación que estamos viviendo en nuestra sociedad, y no solo aquí, sino en otros países, y lo aplicaste de una manera específica a la campaña que tenía Pro Familia, donde se habla de que los jóvenes, no importa su estado civil, tienen derecho a disfrutar de las relaciones sexuales independientemente de su estado civil, sin miedo a embarazos o a infecciones de transmisión sexual. Esto ha traído muchas opiniones en contras en el país. La Iglesia Católica también se ha pronunciado contra esta campaña. Cuando hablamos de valores, Sugel, antes de empezar a hablar de lo que promueve esta campaña, cuando hablamos de valores, ¿qué queremos decir con eso? Valores invertidos. Bueno, una cosa es que una persona abiertamente diga yo estoy a favor de los vicios. Y otra cosa es que una persona convierta un vicio en una virtud. En un texto de Isaías, que fue el texto que yo tomé de base cuando prediqué acerca de ese tema, en Isaías capítulo 5, versículo 20, dice, ay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, aquí tenemos individuos que no solamente están promoviendo vicios, sino que lo están promoviendo como una virtud. Yo te voy a dar un ejemplo que sucedió hace unos años atrás, cuando en Massachusetts se aprobó el matrimonio homosexual. La jueza de la Suprema Corte, la presidenta, que fue Margaret Marshall, creo que era en ese momento, de la Suprema Corte de Justicia en Massachusetts, ella dijo que no era correcto quitarle a una persona sus derechos de casado simplemente porque les gusten personas del mismo sexo. Fíjate cómo se está planteando esto. Si nosotros estamos en contra del matrimonio homosexual, resulta que estamos en contra de los derechos humanos, y que puede ser peor que eso. Entonces, aquellos que estamos en contra del aborto, aquellos que estamos en contra de la pornografía, aquellos que estamos en contra del matrimonio homosexual, se nos presenta como si estuviéramos en contra de los derechos de las personas. ¿Cuál es la propaganda que se usa para favorecer el aborto? Los que están a favor del aborto no dicen nosotros estamos a favor del homicidio de bebés. Dicen nosotros somos pro-choice, o sea, somos pro-elección. La mujer tiene derecho a elegir si va a tener un bebé o no. Fíjate cómo se está presentando. Ellos se presentan como aquellos que defienden los derechos de los seres humanos. Nosotros somos los que adversamos esos derechos. Entonces, es un valor, porque la libre elección es un valor. Los derechos humanos son un valor. Entonces, ellos son los que se presentan como si estuvieran a favor de los derechos humanos. Nosotros somos presentados como aquellos que estamos en contra de esos derechos. Ahora, Sugel, ¿cómo una persona que nos escucha puede definir lo que es bueno y lo que es malo? Esa es una pregunta crucial aquí, porque se ha dicho, ¿verdad?, que cada cabeza es un mundo. Y hay 7.200 millones de habitantes en el Sí. mundo. Imagínate, hay 7.200 opiniones quizás diferentes. Exacto. Si cada cual tiene derecho a establecer su propio patrón de lo que está bien y lo que está mal, al final de cuentas no hay nada bueno ni nada malo. Tenemos que aceptar que cualquier tipo de conducta puede ser buena en ciertos contextos. ¿Todo sería relativo entonces? Absolutamente todo será relativo. Nosotros, en cambio, los cristianos, creemos primero que Dios es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, creemos no solamente que Él tiene derecho a establecer las reglas de juego porque Él es el creador, sino también que Él es que sabe cómo funcionan las cosas. O sea, cuando Dios prohíbe en su palabra el matrimonio homosexual, o cuando Dios prohíbe el aborto, Él no lo está prohibiendo porque Él es un matagozo cósmico. Sí. O sea, algunas personas ven a Dios como un ser aburrido que está en el cielo, así, tratando de que todas sus criaturas compartan su aburrimiento. Entonces, todo lo que Él ve que le causa alegría y felicidad al ser humano, Él se lo prohíbe. Así es como algunas personas ven a Dios. Pero nosotros debemos ver a Dios más bien como
ese padre responsable que entra en la cocina y encuentra a su niño de 5 años jugando con un cuchillo afilado y le prohíbe jugar con el cuchillo porque él sabe que ese niño puede hacerse daño. Cuando Dios prohíbe algo, Él está buscando nuestra felicidad. Por lo tanto, como funciona el matrimonio, es como Él lo diseñó, con un hombre y una mujer. Como funciona el embarazo, es que nosotros preservemos la vida de esa criatura, porque aquí viene otro problema, Eduardo, de definición. ¿Quién decide cuándo un feto se convierte en persona? Nosotros conocemos el caso de este hombre en Filadelfia, que de hecho es probable que lo condenen a la pena capital, porque en Filadelfia existe la pena capital. Yo no sé si tuviste esa noticia, Eduardo, pero este médico llegó a matar, y hay testimonios que prueban esto, llegó a matar niños que nacieron vivos, y él los mató. Ahora, la pregunta es, claro, tú y yo vemos eso atroz, por si acaso, si alguien nos está oyendo y nos está viendo, tiene que entender que nosotros vemos eso como algo atroz. Pero la pregunta ¿es culpable solo ese médico o es culpable la sociedad norteamericana que aceptó el aborto cuando el caso Roe versus Wade en el año 1973? O sea, ¿por qué un bebé de 6 semanas sí se puede matar y un bebé de 8 meses no se puede matar? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué momento esa cosa se convierte en una persona que debe ser protegida por la ley? Ahí debemos ver lo que Dios nos dice en su palabra. Pero a mí me gustaría, Sugel, que habláramos de esto desde el principio. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, para reflejar la imagen de Dios. Exactamente. Nosotros, Él nos ha dado su palabra para nosotros guiarnos, para saber cómo debemos actuar, para definir lo que es bueno y lo que es malo, conforme al texto de Isaías que tú acabas de leer. Exacto, cuando dice el texto aquí, hay de a lo que a lo malo dicen bueno, ese texto está presuponiendo algo. Está presuponiendo un patrón de malo y bueno que es objetivo. Porque si todo fuera relativo, ese texto no tiene sentido. Yo no pudiera llamarle a lo malo bueno ni a lo bueno malo, porque nada sería malo ni sería bueno absolutamente. O sea, teníamos que decir, bueno, eso puede ser malo para ti, pero no es malo para mí. O pudiera ser bueno para mí, pero no es bueno para ti. No, pero ese texto es universal. Dice ay, y ese ay, Eduardo, en el hebreo, da la idea del juicio de Dios que viene sobre las personas que están estableciendo ese patrón de valores invertidos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay cosas que están mal, hay cosas que están bien. Y lo que decide eso no es el consenso. O sea, la moral, la ética no se define por consenso. Es Dios el que decide lo que está bien y lo que está mal. Y Él lo reveló en su palabra. Y ve, Él es nuestro creador. Vamos a hablar, Sugel, en ese sentido, vamos desde el principio. Las relaciones sexuales fueron diseñadas por Dios, son buenas, son santas. El sexo fue creado por Dios para que el hombre lo disfrute dentro del matrimonio. Hay un concepto errado en muchas personas que ven el cristianismo como algo que se opone al sexo en sí mismo, como si el cristianismo viera el sexo como un tabú. Las personas que hablan así, primero, yo creo que desconocen lo que la palabra de Dios enseña. Voy a explicar ahora por qué. Pero en segundo lugar, yo creo que están mirando el cristianismo bajo el prisma del catolicismo romano. Y lamentablemente tenemos que reconocer que el catolicismo romano fue fuertemente influenciado por la filosofía platónica. Yo admiro mucho a Agustín de Hipona. Creo que las Confesiones es un libro que a mí me fue de mucha bendición cuando lo leí hace muchos años atrás. Pero tenemos que reconocer que Agustín de Hipona tenía una fuerte influencia platónica y eso se filtró dentro del catolicismo romano. Entonces, yo quisiera que las personas que nos están escuchando entendieran que el cristianismo bíblico, el bíblico, no se opone a las relaciones sexuales, sino que la promueven. Eduardo, tú sabes muy bien que en la Biblia hay un libro entero, Cantar de los Cantares, El libro sí, dedicado a la relación física entre un esposo y una esposa. Y ahí hay descripciones de la relación que debe haber entre un hombre y una mujer, que son tan claras que inclusive algunos a través de la historia de la iglesia han dicho que eso es hablando simbólicamente de la relación de Cristo con la iglesia o de Dios con Israel. No, yo creo que Cantar de los Cantares se escribió
para describir lo que debería ser el amor sexual y físico de un hombre con una mujer a la que ama, por supuesto. Sí, ese libro nos describe cómo es el amor romántico, cómo Salomón cortejó a la Sulamita, que fue su esposa, cómo lo que sucedió en la noche de bodas, los problemas que surgen en la intimidad y cómo fueron resueltos. No, y aún, Eduardo, en Cantar de los Cantares hay pasajes donde la Sulamita le expresa claramente a su esposo los deseos que ella tiene. O sea que es un libro muy claro y muy explícito. Hay momentos en el libro que ella dice, vámonos al campo y te mostraré mis amores de manera diferente. Exacto. O mira, por ejemplo, lo que dice en Proverbios capítulo 5. Hablando de la mujer adúltera, le dice este padre a su hijo, educándolo para tener una sana sexualidad, que es lo que nosotros promovemos. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus senos te satisfagan en todo tiempo y en su amor embriágate siempre. O sea que dice el texto hebreo. O sea que claramente ahí se está presentando a una pareja de esposos que de hecho ya tienen años de casados. Es así como dice la Sulamita a su esposo, ven, emborrachémonos de amores. Pero fíjate que dice con la compañera de tu juventud. De tu o sea, juventud, ya los años no han pasado. con otra mujer. No, ya los años han pasado, ya ella no tiene la figura que tenía cuando nos casamos. Hay libras de más, algo de celulitis. Uno mismo también ya está más gordo, se le ha caído el cabello, pero sin embargo, dice, todavía en esa etapa del matrimonio, ellos pueden disfrutar de una sana sexualidad. Y hay un texto en el Nuevo Testamento que yo no quisiera dejar de leer, Eduardo, que está en Hebreos, capítulo 13, porque este texto sí que enmarca todo lo que está mal y lo que está bien. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La palabra lecho que aparece ahí es la palabra griega koites, de donde viene nuestra palabra coito. O sea que ahí se está hablando de la relación sexual. Y dice que la relación sexual en el matrimonio es sin mancilla. Esa es una palabra griega que aparece 3 veces más en el Nuevo Testamento. Una de ellas para referirse a la religión verdadera. Dice la religión pura y sin mácula, es la misma palabra griega. Otra vez para referirse al cielo. Dice que nosotros tenemos una herencia que no tiene mancha. Otra vez, Eduardo, para referirse nada más y nada menos que a Jesucristo, como el sumo sacerdote que no tiene mancha. Y aquí se está refiriendo al sexo en el matrimonio. O sea, el sexo en el matrimonio es sin mancilla, es honroso. Ahora, ese texto no termina ahí. El texto termina diciendo, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, la Biblia promueve el matrimonio, el sexo dentro del contexto del matrimonio. Suel, qué interesante. Vamos a continuar hablando del diseño de Dios para la relación sexual, en ese aspecto, lo que tú estás explicando en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en Entendiendo los Tiempos. Estamos hablando acerca de los valores invertidos que hay en nuestra sociedad. Estamos viviendo un tiempo de relativismo donde cada quien quiere hacer las cosas como a él le parece. Y decíamos, Sujel, en el segmento anterior, cómo Dios nos ha dado su palabra como nuestra regla de fe y práctica, y cómo Dios que nos creó nos dice cómo debemos vivir. Y aún en el uso del sexo, que era el tema que estábamos tocando en el segmento anterior, Dios no dio el sexo únicamente para la reproducción de la raza humana. Dios le da ese regalo de bodas a la pareja recién casada, el permiso para poder tener relaciones sexuales. Y lo que la Biblia presenta es que Dios espera que esa pareja disfrute de las relaciones sexuales a lo largo de toda su vida, aun cuando ya la mujer no puede seguir dando a luz. De hecho, en el Antiguo Testamento había una ley que a mucha gente le encantaría que estuviera vigente en el día de hoy, y es que cuando una persona se casaba, el esposo no podía ser empleado en nada que lo alejara del hogar por un año completo. Un año, sí, y dice el texto, para alegrar a la mujer que tomó. O sea, específicamente dice que no se aleje de su casa por mucho tiempo. Aquí en la cabina, Ernesto y John tienen una sonrisa, ya tú sabes. Y perdóname, Eduardo, que alguien dice, bueno, eso está en el Antiguo Testamento. No, pero en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 7, hay un pasaje que yo creo que sería, que en muchas iglesias deben predicarlo más a menudo. Dice,
el apóstol Pablo, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Fíjate cómo Pablo le da el mismo derecho al hombre y a la mujer en este asunto. Muchas veces se presenta al hombre como una especie de monstruo que solamente está pensando en el sexo, y la pobre mujer es la que debe defenderse. Si hay hermanas casadas que nos están escuchando, deben entender que la Biblia les manda a que disfruten de la relación sexual y que no se lo nieguen a su marido. El texto sigue diciendo: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, o sea, no tiene derecho, autoridad, sino el marido, como tampoco el marido tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y aquí hay algo interesante, Sujel. Fíjate que no es el marido que toma la iniciativa, el Todo único el que puede tiempo. tomar la iniciativa Exacto. para tener relaciones en el matrimonio. La esposa puede tomar la iniciativa. No, y dice claramente que hay momentos en que el marido va a llegar cansado a su casa y él va a tener que hacerlo, estar con su esposa como un deber. Dice, el marido cumpla con su esposa el deber conyugal. Entonces, Sujel, hemos visto que Dios creó al hombre, Dios nos dio su palabra para que nosotros sepamos cómo debemos vivir. Dios nos ha dicho que las relaciones sexuales son santas, justas y buenas dentro del matrimonio. ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad ahora? ¿Por qué los valores están invertidos? Bueno, porque ahora no solamente desde ahora, yo creo que desde que el hombre cayó en pecado comenzó a pervertir todo lo que Dios hizo. Y de paso, el pecado de Adán y Eva no fue que tuvieron relaciones sexuales tampoco. Sí. El pecado de Adán y Eva fue que comieron un árbol que Dios había prohibido. Sea de lo que haya sido, desobedecieron a Dios. Quisieron hacer su propia voluntad. Pero a partir de ahí todo se pervirtió, incluyendo el sexo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Lo que ha pasado siempre. El hombre ha querido hacer del sexo una diversión, como comer, como cualquier acto animal. O sea, yo quiero tener relaciones sexuales con cualquier mujer que se me presente sin ningún tipo de compromiso, que es lo que el matrimonio te plantea. O sea, yo puedo tener relaciones sexuales con esa mujer a la que yo ya me he comprometido en un pacto de matrimonio a amar hasta que la muerte nos separe. Entonces, el sexo en el matrimonio es mucho más que un acto animal. Así. O sea, el sexo es un regalo que Dios nos da con esa mujer a la que yo estoy amando, a la que yo estoy cuidando, a la que yo estoy protegiendo. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Es un compromiso para toda la vida. Entonces nosotros no estamos en contra del sexo, estamos promoviendo una sana sexualidad. Y Profamilia no se lo puede dar, ni nadie se lo puede dar. Es así. Entonces, un padre, una madre que nos está escuchando, que tiene su hija de 13, 14, 15, 17 años, 18 años, que vive bajo su techo, que le ha inculcado valores, que quiere que su hija llegue virgen al matrimonio, que sabe lo que es ese pacto que uno hace cuando se casa en la presencia de Dios, o que le ha inculcado los principios de la palabra de Dios y le ha dicho, mira mi hijo, el sexo dentro del matrimonio es bueno, pero dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio, presérvate, virgen para el matrimonio. Se ve ahora enfrentado con estas cosas, Sujel. Exactamente. Ahora, déjame decir algo, no a favor de Profamilia, pero sí identificándome con una preocupación que ellos tienen. Yo creo que tratar el sexo como un tema tabú también es incorrecto. Claro. Y nosotros debemos promover que los padres hablen del sexo con sus hijos. Tú sabes que en nuestros medios, en nuestras sociedades, muchas veces es un tema tabú. Y nuestros hijos aprenden acerca del sexo en la calle, con los amigos y en otros lugares que no debe ser. Fíjate, nosotros, dice la Biblia, debemos tener la mente de Cristo. Y Cristo en su palabra trata el sexo de una manera muy normal. Entonces, si yo trato el sexo como algo sucio, como algo pecaminoso en sí mismo, no es porque yo soy más santo, es que yo no estoy teniendo la mente de Cristo, yo no estoy funcionando conforme a la mente de Cristo. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos, aún antes de tener hijos, nosotros nos propusimos hacer varias cosas al respecto. Vuelvo y repito, antes de tener hijos. En primer lugar, nos propusimos que nunca íbamos a usar ningún apodo
para referirnos a ninguna parte del cuerpo humano. O sea, cada parte del cuerpo humano tiene su nombre dado por el diccionario. Cuando a los órganos sexuales yo le pongo un apodo, yo estoy enviando un metamensaje. Yo estoy diciendo que de eso no se habla abiertamente. Eso es algo sucio. Y cada parte del cuerpo tiene su nombre, y mi consejo a los padres es: usen el nombre del diccionario para referirse a cada parte del cuerpo. Lo segundo es que nosotros nos propusimos, y así lo hicimos, gracias al Señor, con nuestros hijos cuando comenzaron a hacer preguntas, es que nosotros íbamos a responder las preguntas que nuestros hijos nos hicieran en el momento en que la hicieran. Eso es muy importante, porque cuando una niña de 6 años le pregunta a la mamá: mami, ¿de dónde vienen los bebés?, esa niña de 6 años no está esperando toda una explicación de sexología. Es una niña de 6 años. Pero podemos explicárselo como a una niña de 6 años. Exacto. ¿Qué nosotros hicimos? Le dijimos a nuestra hija cuando preguntó eso: bueno, mira, las madres tienen una semilla, y la palabra es correcta porque es la palabra que se usa en la Biblia, una semilla que es fecundada y el bebé comienza a crecer en la barriga de la mamá. En ese momento, a una niña de 6 años, es lo que ella necesita saber. Esa respuesta es satisfactoria. La segunda pregunta que va a hacer más adelante es: ajá, ¿y cómo se fecunda esa semilla? Y la mamá le puede decir: bueno, el papá también tiene una semilla que se la da a la mamá y de esa manera se fecunda. Puede ser que esa niña se sienta satisfecha con la respuesta. La próxima pregunta que va a venir más adelante probablemente va a ser: ajá, ¿y cómo es que el padre le pone la semilla a la mamá? Entonces, a medida que la niña va preguntando, o el niño o el joven, uno le va respondiendo. Y uno debe hacerlo con la mayor naturalidad del mundo, porque si no, vuelvo y repito, nosotros estamos enviando un metamensaje. Este tema es sucio, de esto no se debe hablar abiertamente, y nosotros no debemos darle ese mensaje a nuestros hijos. El sexo es santo, fue creado por Dios. Él inclusive le dio al hombre terminaciones nerviosas en ciertos lugares para que sienta placer sexual. Fue Dios que diseñó eso así. Pero ahora tenemos los valores invertidos, como tú estabas explicando. Pero vamos a continuar hablando de valores invertidos en nuestro próximo segmento de Entendiendo los Tiempos. Siga con nosotros. Valores invertidos es el tema que estamos tratando hoy en Entendiendo los Tiempos. Hemos visto cómo hay una crisis de valores porque cada persona quiere vivir como a él le parece, definiendo lo que es bueno y lo que es malo como a esa persona le parece, y nosotros hemos sido creados por Dios. Dios nos ha dado su palabra, y en el área de las relaciones sexuales hemos visto cómo Dios diseñó esas relaciones como para que fueran santas, justas, buenas, un deleite dentro del matrimonio. Y lo que pasa hoy en día es que el sexo se practica como a cada quien le parece, fuera del diseño de Dios, y estamos cosechando, estamos viendo el fruto de no seguir lo que Dios dice en su palabra. Sugel, hay algo interesante en esto de los valores invertidos. Hemos establecido que las relaciones sexuales son buenas dentro del matrimonio, son un deleite. Dios nos las da para que las disfrutemos dentro del pacto, el compromiso del matrimonio y no fuera de él. Que hay una realidad, hay muchas relaciones sexuales fuera del matrimonio, personas casadas, personas solteras, adolescentes, y que la manera de enfrentar esta situación no es diciendo, bueno, ya que lo están haciendo, cuídense, sino que debemos volver a lo que Dios nos dice en su palabra. De hecho, Eduardo, acaba de llegar una carta ahora mismo de una hermana que nos ha escrito antes de Florida. Dice: desde Florida los estoy siguiendo, muy interesante el programa sobre valores invertidos, no conocía el programa de Profamilia. He escuchado a algunos padres que tienen hijos adolescentes que justifican que es preferible darle a los hijos los anticonceptivos para evitar el embarazo, porque igual van a tener relaciones fuera del matrimonio. Como medio educativo debemos de todas formas los padres cristianos hablar de los métodos anticonceptivos, pero inculcándoles lo que dice la Biblia. Ellos lo van a escuchar fuera de su hogar. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que son abortivos? Hay mucha confusión en esto. Es una pregunta muy amplia, pero vamos a comenzar por los principios. No es apropiado que los padres justifiquen que sus hijos tengan relaciones sexuales por el hecho de que todo el mundo lo está haciendo. Porque si vamos a eso,
como dice aquí, que es preferible dar el anticonceptivo para evitar el embarazo. Es que el embarazo no es el único problema. Aún puede evitar el embarazo, como quiera están pecando contra Dios, Así es. se están dañando a sí mismos. Todos los pecados son pecados delante de Dios, pero hay pecados que tienen más consecuencias que otros. Y en 1 Corintios 6, Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, el pecado sexual tiene un daño, produce un daño mayor que cualquier otro tipo de pecado. Entonces es importante que se entienda que el embarazo no es el único problema. Por otra parte, yo creo que a la edad apropiada es bueno que los padres, cuando ya los hijos tienen edad suficiente para escuchar estas cosas, claro que les hablen de los métodos anticonceptivos. Una cosa es que yo instruya, otra cosa es que yo le dé un condón o un preservativo. Mira, mija, para que te cuide. No sea de ninguna manera. Yo debo instruirlo como lo instruyo con respecto a muchísimas cosas del matrimonio, aún antes de que se casen. Pero es una instrucción, no es una promoción. Los padres que entregan un preservativo a sus hijos están promoviendo, los están empujando a una vida de adultos cuando todavía no pueden sobrellevar eso. Déjame decir esto sin ánimo de ser agresivo, pero es una realidad. Cuando una joven adolescente sale embarazada y decide no abortar, y el aborto es otro problema del cual podemos hablar en otro programa, pero ese no es el tema de ahora. Esa muchacha decide tener el bebé. Eduardo, ¿quién es que va a cargar con esta nueva criatura, una joven de 15, 16 años? Los padres y la familia de ella. Los padres. O sea, Profamilia le está diciendo a los hijos, por encima de la cabeza de los padres, tengan relaciones sexuales. Pero no es Profamilia que le va a criar a los muchachos cuando salgan embarazadas. Son los padres a quienes ellos están minando su autoridad los que se van a hacer cargo de ese problema. Entonces, por donde quiera que tú veas esta campaña, Eduardo, es una campaña de valores invertidos, es una campaña negativa, es una campaña que corrompe a nuestros jóvenes y es una campaña que daña a nuestra sociedad. Es una realidad, Sugel. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el próximo segmento veremos qué debe hacer usted como padre para instruir a sus hijos y poder trabajar con ellos. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a las personas que nos están escuchando por esta emisora y a aquellos que nos están mirando a través del internet. Chile, Argentina, México, Ecuador, Estados Unidos. Sugel, qué interesante poder hablar de valores invertidos y ver que la sociedad está cosechando el fruto de haber dado la espalda a lo que Dios dice en su palabra. Quizás alguien está escuchando nuestro programa y se está preguntando de las personas que nos escuchan, ok, yo soy un padre, yo tengo a mis hijos, viven conmigo bajo mi techo, algunos son adolescentes, algunos son mayores de edad. ¿Qué yo debo hacer para preservar a mis hijos, para que no tengan esos valores invertidos, Suel? Una de las cosas que nosotros vemos en el libro de Proverbios es que aquí tenemos a un padre que le dedica tiempo a su hijo. Eso es muy importante. Que habla con su hijo. Y tú te pones a ver todos los temas que toca Proverbios. En Proverbios se habla del sexo, se habla de la mujer ramera, se habla de la vagancia, se habla del trabajo, se habla hasta de salir de fiador. El padre le dice, hijo mío, no salga de fiador para que no quedes presa de un adversario. Entonces, en ese sentido, lo primero que nosotros debemos promover en los hogares es que los padres hablen con sus hijos, que desarrollen con ellos una relación de cercanía, de apertura, de transparencia. Mire, Eduardo, cuando tú tienes una niña de 5 años que te dice que está jugando con una taza de plástico y te quiere hacer un café y un juego, si tú no te tiras en el piso a jugar con tu niña de 5 años, no esperes que cuando tenga 15, cuando tenga 16, te abra su corazón, porque comienzan a gustarle los muchachos, porque comienza a lidiar con sus hormonas, y lo mismo con los varones. O sea, a veces los padres esperan que los hijos lleguen a esa edad para entonces comenzar a tratar con todos esos problemas. No, uno debe comenzar a sembrar en ellos la palabra de Dios desde que nacen, desde el principio. Alguien puede decir, lo que pasa es que tú sabes que yo vivo muy ocupado para subsistir, para proveer para mi hogar, para poderlo enviar al colegio, darle su sustento, su abrigo.
y quizás piensan que esos aspectos, los cuales son muy importantes, son más importantes que la instrucción de sus hijos. Yo le diría a una persona que dijera algo así, y es posible que haya alguien que tenga una situación económica tan mala que definitivamente dedique demasiado tiempo al trabajo, eso es posible. Sin embargo, también es una realidad, Eduardo, que cuando nosotros examinamos lo que hacemos con nuestro tiempo, nos damos cuenta que hay muchas cosas que nosotros hacemos que no son trabajo, a la que nosotros dedicamos tiempo porque nos importa. El otro día, hablando con una persona que me decía que no tenía tiempo para leer la Biblia, no tenía tiempo para su vida devocional, yo le dije, yo creo que tú hagas un ejercicio. La semana que viene nos vamos a ver y yo quiero que tú pongas en un papel, tú escribas todo lo que tú hiciste en esta semana. Y cuando nosotros observamos, esta misma persona me dijo, wow, yo no me había dado cuenta de la cantidad de tiempo que yo pierdo haciendo cosas sin importancia, viendo televisión, navegando por la internet, ahora viendo el Facebook. Entonces sí hay tiempo, en la mayoría de los casos hay tiempo, es que no empleamos el tiempo correctamente. Suhel, ¿no puede ser también que no valoramos a nuestros hijos? Cuando alguien tiene joyas de valor, un anillo de oro que tiene un diamante o alguna prenda familiar, la guarda muy cuidadosamente, con mucho cuidado, la protege. Nosotros quizás no hacemos eso con nuestros hijos. O creemos que cuando están pequeñitos como que no es el momento para instruirlos. Y es la etapa donde son más moldeados, donde más debemos trabajar con ellos, que están en una etapa de formación. Hay una historia de un escritor hindú que ganó el premio Nobel en los años 20, 1920. Se llama Rabindranath Tagore. Y él tiene un cuento de una mujer viuda que ya decide irse al desierto a morir. Y pasa por una cueva y escucha una voz que le dice, entra, toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Y ella entra con su niño en brazos a la cueva y se encuentra con toda clase de joyas y comienza a coger todas las joyas que ella puede y ponerse los collares que puede. Y la voz le decía, puedes tomar todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Ella pone el niño en el piso para poder abarcar más joyas y la voz le dice, la puerta de la cueva se va a cerrar. Puedes tomar todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Cuando la cueva comienza a cerrarse, esa señora sale corriendo con todas las joyas en la mano y el niño se le queda adentro. Lo más importante. Se le quedó lo más importante. Y esa historia, y estamos hablando del 1920 y tantos, imagínate ahora, yo creo que esa historia tiene una verdad muy poderosa que enseñar. Y es que nosotros decimos con nuestros labios que nuestros hijos nos importan, pero a la hora de planificar cómo vamos a usar nuestro tiempo, no le dedicamos a nuestros hijos el tiempo que debemos dedicarle. Y segundo, lo que decíamos al principio, respóndanle a sus hijos las preguntas que ellos hacen. Claro, conforme a su edad, a su nivel de entendimiento. Exacto, respondan las preguntas porque ellos tienen una inquietud. Y óyeme, padre, o madre que me estás escuchando o viendo por la internet, si tú no le respondes a tus hijos las preguntas que te están haciendo, créeme, ellos van a buscar la respuesta en otro lado. Y es muy probable que la respuesta que encuentren no sea la mejor. Suhel, tú hablabas que nosotros hacemos muchas actividades que podemos dejar de hacer para tener más tiempo con nuestros hijos, pero hay un aspecto yo creo que nadie quiere hacer y es sacrificarse por su familia. Uno con el deseo de darle un mejor estándar de vida, un mejor sustento, un mejor abrigo, una vida más cómoda, una mayor educación, se olvida de ellos y sale entonces a producir, a trabajar, pensando que eso es lo primario. Es mejor que tengamos un estándar de vida un poco más apretado y que tengamos más tiempo con nuestros hijos. Y no quiero que termine el programa, Eduardo, sin dar esta nota. Oremos por nuestros hijos. Porque el que va a transformarlos ni siquiera es la educación que nosotros le demos. El que va a transformar el corazón de nuestros hijos es Dios. Entonces, oremos a Dios cada día, constantemente. Un padre en su trabajo puede elevar su corazón a Dios en oración. Señor, protege a mis hijos, transforma a mis hijos. Pidan cosas específicas por ellos. Tú conoces la debilidad de tus hijos. Padre, protege a mi hijo en esto. Él tiende a la vagancia. Ayúdalo a ser diligente, o sea, pide cosas específicas, pero sobre todo las cosas que ellos conozcan a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Que es el único que puede transformar sus corazones y hacerlos nueva criatura. Y si, como dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si tú quieres que tu vida sea algo nuevo,
tú debes conocer a Jesucristo. Si tú quieres que tus valores sean correctos conforme a los principios de la palabra de Dios, tú debes conocer al Dios que te da esos principios, y ese Dios solamente lo puedes conocer a través de Jesucristo, quien ha dicho en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oye bien, nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo, porque Él ha dicho en su palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Amén. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy hemos visto cómo los valores están invertidos y deben ser puestos en la perspectiva de la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo programa. El Señor los bendiga.